Les voy a mostrar una vez más el tipo de soldadura que hizo. Pueden ver que está perfecta. Hola amigos de YouTube. En el video de hoy voy a traer respuestas a muchas personas que me preguntaron o me pidieron, mejor dicho, que desmintiera el video de las soldadoras hechas con transformadores de microondas. En primer lugar, tengo que decirle que no tengo nada que desmentir porque esas soldadoras son reales y es lo que vamos a construir una aquí para que ustedes puedan ver el paso a paso de cómo se fabrica. Para ello vamos a utilizar un transformador de microondas. Hay que hacer lo siguiente en primera medida. Primero, antes que nada, jamás conecten un transformador de microondas a la red eléctrica y traten de medirlo porque ahí puede pasar cualquier cosa. Estos transformadores tienen un bobinado aquí y otro bobinado aquí. El de abajo, en este caso, que tiene dos terminales, es el primario y tiene alambre más grueso en el bobinado. Y en el secundario, ya que la otra es el núcleo del transformador, que sería esta acá, sería la salida. Esta salida y esta que ven ustedes acá son la salida del secundario. Ese secundario debemos extraerlo totalmente, sacarlo, cortarlo para poder hacer la soldadora. Jamás intenten medir esto estando conectado porque les va a explotar el multímetro y se van a electrocutar casi seguro. Una vez que hayamos quitado el bobinado, nos vamos a encontrar con esto que ven acá. El bobinado lo hemos sacado y nos queda este lugar para hacer un nuevo bobinado. Estos dos cables que quedan acá serían estos dos que acá tienen terminales que vemos aquí. Serían los mismos dos que estos que están acá, son del bobinado primario. El secundario no lo tenemos por ahora, pero sí debemos hacerlo. Pero antes vamos a aclarar una cosa, que una soldadora eléctrica para soldar por arco con electrodo necesita entre 30 y 40 voltios, por lo menos mínimo, para poder establecer el arco y que no se corte cuando soldamos, que no se corte el arco. Más allá de los amperios que se necesitan, un transformador que entregue al menos en el secundario entre 30 y 45 voltios, más allá de los amperios que también son necesarios para poder soldar y que pueda fundir el material. Como medida inicial, ¿cómo vamos a saber cuántas vueltas hacerle? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una vuelta o dos de cable aquí, conectar el primario y ver qué voltaje tenemos en el secundario. En base a eso tendremos que lograr llegar a los 15 voltios. Si nos da 1 voltio por vuelta, obvio vamos a necesitar 15 vueltas para hacer el bobinado y que nos entregue 15 voltios. Este cable tiene que ser de una medida lo más grueso posible que podamos poner porque tiene que soportar muchos amperios. El cable que yo voy a utilizar es de 6 milímetros. Tengo que ver que me entren las 15 vueltas, que entran bastante ajustadas, porque si no me va a quedar de 12 voltios o menos, de acuerdo a las vueltas que entran. Mientras más vueltas, más voltaje; mientras menos vueltas, menos voltaje vamos a tener. Aquí tengo el cable en cuestión, hay unos 7 u 8 metros, que con eso supongo que va a alcanzar. Así que vamos a comenzar a hacer el bobinado. Vamos a comenzar metiendo desde este lado, pasando el cable, lo vamos a pasar casi todo, o mejor dicho, lo vamos a pasar todo por acá, o haber empezado poniéndolo desde acá, no es lo mismo, pero lo vamos a dejar así acá como está. Comenzamos de este lado y comenzamos a enrollar. Pasamos por aquí ahora, tratamos de hacerlo lo más prolijo que podamos sin que se nos encime las vueltas para que nos entre mayor cantidad. Ahora entramos nuevamente de este lado y seguimos haciendo la vuelta. Deben ajustar bien acá siempre cada vez que hagan una vuelta para que ocupe el menor espacio posible y seguimos bobinando de esta forma. En este punto tenemos 2 vueltas hechas y vamos a ver qué voltaje nos entrega el cable que hemos bobinado cuando conectemos el transformador. Vamos a conectar en forma provisoria y vamos a conectar el multímetro en una de sus puntas. Aquí, y en la otra punta del cable, la otra parte del multímetro. Ahora vamos a conectar y vamos a ver el voltaje que tenemos. Tenemos 1,9, prácticamente 2 voltios, lo cual significa que
es casi 1 voltio por vuelta, 0,95 aproximadamente en este tipo de transformador. Vamos a seguir bobinando hasta finalizar aproximadamente las 15 vueltas. Volvemos a meter por acá y seguimos bobinando. Ahora conectamos la tensión y vamos a ver qué voltaje tenemos. Estamos en 10 voltios, nos faltan unas 5 vueltas aproximadamente para llegar al voltaje. Así que continuaremos bobinando. Del otro lado, para pasarlo, vamos a hacer lo mismo. Vamos haciendo lugar. Se hace el lugar así para que el cable entre bien. Y seguimos bobinando, por supuesto, siempre en el mismo sentido que lo veníamos haciendo, siempre en la misma forma. Creo que por aquí estamos, medimos nuevamente 15,8. Ahí estaríamos una vuelta más bajándolo, queden 15, pero con eso estará bien. 15,8 voltios, casi 16 voltios tenemos en él. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a construir otro de estos bobinados con otro transformador y hacemos exactamente lo mismo que están viendo acá. Vamos a tener dos de ellos. Este también tiene 15 voltios, que sumado a estos 15 van a ser los 30 voltios cuando una vez que los coloquemos en serie. Vamos a probar si con 30 voltios nos alcanza para soldar y si no tenemos que hacer uno más, hacerlo con 3 o con 4, lo que sea necesario. Vamos a ver que aquí ahora tenemos los dos transformadores que los hemos fijado acá en una tabla para que nos quede más prolijo, y de aquí hemos comenzado el bobinado de este de color rojo y lo hemos terminado aquí. En la punta donde hemos comenzado vamos a colocar el cable de masa. Es indistinto en qué punta se lo coloque, pero bueno, por defecto lo colocaremos aquí. El otro transformador hemos iniciado desde aquí, dimos la vuelta, nos enroscamos y lo terminamos aquí. Este es el inicio. Este es el final. El final del primer transformador lo vamos a conectar con el inicio del otro para que siga como si fuese un solo transformador. Así que lo vamos a empalmar acá. Yo esto lo voy a hacer provisorio porque yo tengo soldadura y si esto anda a mí no me hará falta. Pero el que que lo quiera tener para una emergencia, para soldar algo, debe hacerlo con un manguito, empalmar bien los empalmes o soldados. La cosa es que esto no vaya a tocar en ninguna parte. De esta forma nuestros secundarios ya están en serie, están unidos y aquí ya tendríamos que tener los 30 voltios una vez que conectemos los dos primarios. Ahora sí hay que conectarlos a la red eléctrica en paralelo, es decir, el mismo cable que conecte uno y otro en paralelo los dos. Yo aquí ya tengo preparado un cable que lo vamos a conectar aquí en el terminal y acá tiene el otro terminal, lo colocaremos aquí y ya el primero está conectado al cable de red y vemos que aquí salen dos cables para poder conectar al otro en paralelo. De aquí y de aquí salen los dos cables para poder conectar en paralelo. Y por supuesto, por seguridad vamos a encintar porque aquí tendremos 220 voltios, Así que vamos a ponerle un poco de cinta. Ustedes lo pueden hacer si es que se lo van a dejar a este experimento y lo tienen para soldar en alguna emergencia. Lo vamos a dejar bien empalmado con algún espagueti o con cinta como lo estoy haciendo yo. Aquí en la punta, en las pinzas, si uno llegara a tocar como en cualquier soldadora no va a ocurrir nada porque en esta soldadora hay solamente 30 voltios, que es lo mismo que dos baterías de auto. No ocurría nada si uno toca, ¿no es cierto? Así que, pero es preferible no tocar. Así que tenemos los primarios conectados y los secundarios están en serie para dar los 15 más 15 se nos haga 30 voltios. Ahora vamos a probar si la salida está bien conectando esto a la red eléctrica. Uno en este y otro aquí en la pinza, que sería donde iría el electrodo. Recuerden que como es corriente alterna da lo mismo si ponen la pinza de masa acá y el portaelectrodo aquí. Es exactamente lo mismo porque es corriente alterna. Ahora vamos a conectar a la red eléctrica los dos transformadores en serie y vamos a ver qué ocurre. Vemos que el voltaje es 31,4.
estaría perfecto. Ahora, tengan cuidado con esto cuando conectan aquí en paralelo los transformadores. Si por ejemplo les ocurre esto, que pusieron del otro lado una de las fichas, les puede pasar lo siguiente. Conectan y van a ver que el voltaje es cero, no hay voltaje. Los transformadores están resonando los dos, hay consumo, pero no hay voltaje. Eso se debe al sentido que tienen los bobinados primarios, así que si se llegan a encontrar con que probaron uno les dio 15 voltios, probaron otro le dio 15 y cuando los ponen en serie se dan cuenta que no se suman los voltajes, tienen que intercambiar los terminales de los primarios. Así que lo vamos a poner como estaban antes, que estaban bien. Y ahora sí, nuestra máquina estaría en condiciones de comenzar a soldar y es lo que vamos a hacer ahora. En este punto yo quiero aclarar una cosa. Este transformador es para 1000 vatios cada uno de los transformadores, unos 5 amperios en el uso normal que se le da en el microondas, pero aquí va a trabajar al doble, prácticamente a 10 o 9, más o menos 9 amperios cada uno, o sea que está al doble, está esforzado. Por eso este tipo de máquina no es para un uso de una persona que se dedique a fabricar rejas, portones, que lo tenga que usar mucho tiempo, no, porque se le va a recalentar, porque no es para este tipo de uso continuo, porque lo estamos exigiendo al doble. Para hacerlo más continuo habría que tener por lo menos 4 de estos, un cable más grueso, entonces sí va a andar mejor. Pero en este caso con 2 anda perfectamente, con 3 andaría mejor todavía. Y la prueba que le hice en corriente de cortocircuito en el secundario, en los cables gruesos, llega a 120, 130 amperios mientras está soldando. Es igual que una máquina profesional, pero su resistencia, su aguante no va a ser el mismo, así que tengan en cuenta esto. Esto es para tener una emergencia, se le desoldó una bisagra, la sueldan, no sé, una silla, un cuadro de una bicicleta, algo que se le haya roto, que sea una soldadura que esté 2 o 3 minutos soldando, 5, no pasa nada, pero no lo usen continuo porque lo van a terminar quemando. Bueno, y ahora ya con el electrodo y la máscara vamos a hacer la conexión y vamos a comenzar a soldar y ver qué resultado nos da. Haremos un punto y ahora vamos a seguir con el cordón. El hecho que se me corta un poco el arco se debe a que no soy de los mejores soldadores, pero vamos a ver cómo quedó nuestra soldadura. Como ven ustedes, no tiene nada que envidiarle a una soldadura de una máquina de este tipo de transformador, una máquina común. Esperamos que se enfríen. Como ven, este ya salió mucho mejor que el otro. Pueden verlo aquí. Le vamos a sacar la escoria ahora. Y observen esta soldadura. No tiene nada que envidiarle a una soldadura de una máquina profesional. Y la hemos hecho nosotros en casa. Les voy a mostrar una vez más el tipo de soldadura que hizo. Pueden ver que está perfecta este tipo de soldadura que ven acá. La máquina puede decirse que es real, es completamente real y es lógico aparte porque es un transformador y las máquinas convencionales que uno compra de este tipo son con un transformador. Un poco más grande, otras cosas, pero con un transformador en sí lo mismo que hicimos nosotros. No es ningún descubrimiento, es un transformador que está aplicado a él. Bueno amigos, resultado de esto, los videos que se ven de este tipo son verdaderos, anda perfectamente la máquina. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y compartir este video o estos videos para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.